que es lo mismo casi, porque estás solo, tenés el mismo monitoreo, estás todo cableado exactamente igual, pero si una persona se puede quedar todo el día con Alejandra, vos. yo hago un punto ahí y vuelvo al comienzo del informe donde se hablaba de una adicción a la morfina. Primero punto al doctor, la morfina, ¿para qué se utiliza? Porque uno dice, sí, para calmar el dolor, uno pone el título. Sí. Digo, doctor, ¿para qué? ¿Cuál es el...? La morfina es un buen analgésico para dolores crónicos y muy fuertes. La primera indicación es si alguien tiene un infarto, una fractura, tiene un cáncer, se usa morfina. El problema es que después que lo usás de 3 a 5 días, inhibís la producción de las endorfinas propias, de la morfina propia del cuerpo, que se llama endorfina, y entonces se convierte en adicción. Por eso tiene que estar indicada por un médico, es bajo receta archivada que se vende, y te lo tiene que dar un médico, y para sustituirla y que empieces a producir endorfinas hay que ir bajándolas lentamente. Escuchaba yo en el informe a Luisito Ventura que decía que él la tomaba mezclada con el champán, o sea, es líquido, la morfina es un líquido que se toma... Se puede tomar en comprimido, se puede tomar por la boca, se puede tomar en polvo, se puede inyectar, hay muchas formas de presentación de la morfina, jamás se puede mezclar con alcohol. Sí, usted cuando escucha esto, mezclado con champán, digo, ¿cuál es el efecto? La automedicación de analgésicos y morfina ha hecho que él estuviera en un riesgo de vida. La peritonitis con la perforación del duodeno, de la tercera parte del duodeno, ha hecho que su cuadro sea tan grave que estuvo a punto de morirse. Ahora está mejor, está estabilizado, pero él corrió riesgo porque se perforó su duodeno y él, como tenía tantos analgésicos y tanta morfina, tapó el cuadro, no sentía ese dolor. Por eso esa terrible cantidad de líquido que se juntó en el peritoneo. Pero esto lo que dice el doctor además, es el librito, uno busca en Wikipedia, en Google, y pone morfina, y dice que una de las cosas que pasa es justamente la perforación, si no se suministra de una buena manera del duodeno. ¿Saben qué pensaba, Doc? Salvando las distancias, ¿no? Pero Ricardo Forte es un tipo extremadamente fuerte, ¿no? Al igual que Maradona, digo, una vida llena de excesos, ¿no? Donde han hecho cosas, como decía Alejandra, indebidas, que son básicas, que no se tienen que hacer, ¿no? Y organismos que padecen un montón de problemas y así todos se recuperan. Digo, me parece que hoy por hoy estar hablando de un Ricardo, como recién decía Nancy, que ya se puede empezar a alimentar por su propia cuenta, es técnicamente, no sé desde lo médico, un milagro. No, pero mira, Tony, hay que dejar un concepto muy claro. Cuando vos tomás, te automedicás o consumís drogas como han confesado otros, digamos, que han dicho que lo han visto, siempre el cuerpo, tarde o temprano, te pasa factura. No importa que tengas un cuerpo privilegiado, no importa que hagas actividad física, tarde o temprano, los excesos se pagan. Ahora, doctor, ¿cómo la conseguía la morfina? Porque si usted dice que es con receta archivada, o hay un médico que le estaba recetando, o él de alguna manera ilegal la conseguía... Yo desconozco cómo la conseguía de manera ilegal, y voy a decir algo que es importante. Cuando yo cuento los datos que tengo, los recopilo de los medios. La verdad que un médico que maneja a una persona no puede contar, nosotros juramos secreto profesional, y hay datos que no se podrían transmitir. Uno lo sabe, eso es público, y la verdad no sé cómo consigue la morfina, pero tiene una receta archivada, triple, lo que llamamos nosotros. La verdad que desconozco ese dato. Perdón, director, me voy a correr para acá porque yo te digo la verdad. Si va Ricardo a una farmacia, disculpame que digo esto, no le diga, y uno sabe, porque es público, como dice el doctor, todo lo que tiene. Sabemos que pobrecito, su espalda, su columna está llena de clavos, que tiene problemas de la rodilla. Le va a pedir morfina, no se la van a dar, se la dan, no le piden las recetas. Ese es el tema, no necesita... Eso es ilegal y está penado por el Ministerio de Salud, y es uno de los medicamentos que tiene control estricto. Que se consigue, todos sabemos, la droga también es ilegal y se consigue. Doctor, acá, ¿esto es lo que tiene Ricardo? ¿En tamaño real es esto? Esto es el tamaño real. Te presento primero la columna vertebral. Él tiene una enfermedad de base que se llama escoliosis. Tiene esta columna desviada para un costado. Desde hace un tiempo, él tenía primero esto. Muestro que estas son 2 vértebras. Por acá pasa la médula espinal, voy a pasar la lapicera para que se note, y cuando él tenía escoliosis, que esto se torcía, lo que se hace es esta técnica, lo voy a sacar, se ponen clavos que son de titanio para que la resonancia magnética del imán lo soporte. Voy a sacar uno para que vean la gravedad que tiene. Estamos hablando de tamaño real. Esto es real. Esto no es que es una ampliación del tornillo para que se vea en televisión. Digo, esto me lo prestó 28 de estos. O sea, tiene 28 tornillos de ese tamaño. Con 2 barras ahí estamos que viendo, en toda la columna. Muéstrele ahí a la cámara. Tiene... Y ahora 2 barras de titanio. Voy a sacar uno para que vean, Marcelo, la magnitud que tiene. Me lo prestó el doctor Cascarino de cirugía del Hospital Santoyani, el doctor Ballesta.
Este tornillo que yo estoy destornillando ahora está hasta el cuerpo de la vértebra. Se hace una perforación como si fuera una carpintería. Es tremendo. Es terrible. Esto se pone acá, se estabiliza y vos después que fijás, ahora lo voy a poner, recordemos que tenía primero 4, se le salieron, tuvo una segunda operación y le pusieron 16 de estos tornillos. Él no hace reposo, no cumple la indicación, se volvió a aflojar. Y él tiene una masa muscular que creció y arruinó. Y ahora tiene puesto 28 tornillos y 2 barras estabilizadoras de titanio, que vos cuando fijás lo que impedís con esto es que la columna se mueva, porque el problema que tenía de la desviación... Esa fue la famosa operación que estuvo como 12 horas. Y al otro día tuvieron que operarla porque la operación fue tan larga. A mí lo que me contó él, y por ahí usted corríjame porque me lo contó en un contexto de un jurado de bailando, ¿no? Que me lo contó en la casa tomando un café, que el problema había sido que los 2 últimos se habían desprendido, no, le pongo la palabra desprendido, no sé si... Se aflojaron. Entonces, al abrirse, le estaba tocando un nervio o algo, que era lo que le pedía mover las piernas. ¿Entendí bien? ¿Es así lo que pasa? Bien. Sí. Yo te cuento, en la segunda operación, antes de hacerle la tercera, él salió a los 5 días cuando tendría que estar inmovilizado y se fue a Este es el Show. Para que vos tengas una idea, esta es la columna y sale esto que está acá amarillo, que son los nervios. Si el tornillo se sale y la vértebra se mueve, comprime el nervio que sale acá. Y esto es lo que da dolor. Por eso tenía tanto dolor. Por eso la analgesia y la morfina. Duele de escucharlo nomás. ¿Cómo llegó Ricardo a esto? ¿Fue por el exceso de hacer fierros, musculación? ¿Cómo llegó él a tener estos problemas gravísimos de columna? Mira, yo los datos que tengo es que él tuvo escoliosis, que es la desviación, la columna se pone en S o en C. Es una patología que él tiene de que es chico. Él empezó a tomar anabólicos para que le crecieran los músculos. Claro. Hay datos como que tomó también hormona de crecimiento, la actividad física. Entonces, en una columna que estaba debilitada, vos la forzás con los músculos y se distorsiona o se fuerza más. Se le puso esta barra y él no cumplió las indicaciones. Mostrándonos, porque es impresionante. Estos tornillos son de tamaño real, de este tamaño tiene 28 y 2 de estas barras que tienen como 50 centímetros, 30 dedos. Una barra de titanio. Ahora, ¿es pesado esto? No. Podés tomarla, yo traje una acá un poco más larga, pero en realidad estas son vértebras verdaderas. Él tiene inmovilizadas con esos tornillos y esas barras esa cantidad de vértebras. Por eso está duro, si ustedes lo ven, él no tiene el movimiento de articulación de la vértebra. ¿Pero duele también tener esas barras? ¿Duele también? Aparte de inmovilizarse, ¿te duele estar con esas barras en la columna? No, sí, pero vos imaginate, vos teniendo en tu columna 2 barras de 50 centímetros de cada lado y 28 tornillos ajustados así. Ya de verlo, ya te duele de verlo. Ya me duele, ya está. Pero estableciendo una escala del 1 al 10, porque nos hemos cansado de escuchar en televisión a Ricardo hablando de sus dolores. Pero del 1 al 10, un paciente con este cuadro, con estas cosas en la columna, ¿cuál es el dolor que tiene del 1 al 10? Si estuviera bien estabilizado y él cumplía las indicaciones, el dolor debería desaparecer. Sí. Como él es un paciente complejo, que no cumple las indicaciones, que él quiere ser un artista y con la rodilla destruida, que no le pueden poner la prótesis porque tiene una infección, con esta columna y con el exceso de masa muscular que tiene, realmente es complejo y por eso se le mueve y tiene estos dolores tan importantes. 28 tornillos, yo me quedó en la mente lo que me dice, doctor, digo, es tremendo. La tercera cirugía tiene 2 barras de estabilización fija, pensá todo lo largo acá. Si tiene 28, tiene 14, vértebras que no se pueden mover. Y la verdad que es muy complejo y muy doloroso. Eso cada tanto hay que ajustarlo, pero perdón la torpeza de las preguntas, pero digo, ¿esto es para siempre? ¿Esto se cambia? ¿Cómo es eso? Si muchos pacientes vos lo ponés, hacen el reposo indicado, bajan de peso, se estabilizan y cumplen las indicaciones, queda de por vida. A veces hay un accidente, alguien se cae y tiene un traumatismo, se pueden ajustar y a veces se pueden infectar. Él había dicho que se las tenían que sacar ahora algunas. Él dijo que se iba a operar para sacárselas. Él ya tiene una tercera operación de columna y la última, él empezó cuando hace muchos años tenía 4 tornillos y 2 barras. Eso se le aflojó y le pusieron 2 barras y 16 tornillos. Y en la última le pusieron 28 tornillos
y 2 barras estabilizadoras. Son de titanio, no son ferrosas, para que cuando uno hace resonancia magnética para ver cómo está la columna, el imán que tiene el resonador no te desprende y no te rompa el cuerpo, ¿sí? Porque esto está dentro del cuerpo, en la columna posterior. Ricardo es un artista, ¿no? Que baila, canta, actúa, todo, digamos, pero me parece que ya tocó fondo, llegamos al límite, Poli. ¿Qué cosas a partir de ahora, desde su recuperación, no va a poder hacer más con su cuerpo, Ricardo? Mira, hay límites que va a poner la anatomía, la fisiología y la medicina. Y hay que ver si el paciente lo acepta. La indicación con esta columna, con una rodilla que está destruida. Hablemos de la rodilla Acá también, porque yo lo decía al principio Sí, porque me está escribiendo la jefa de prensa de Ricardo. Me está diciendo que, bueno, que el tratamiento del dolor de Ricardo era por la rodilla y no por la espalda, que lo de la espalda terminó con esta última intervención. Y que bueno, que sí, que antes no podía ni moverse. Y me confirmó que sí, que estuvo la madre, el hermano y la sobrina visitándolo en el hospital, hoy, pero que solo de a 2 personas pueden entrar. Bueno, y vamos a hablar de la rodilla, porque es el tema que más conviví en el último tiempo en el bailando, que él me contaba que le habían puesto como una rodilla de titanio, me parece que era, que me explicó, y que él tuvo un rechazo y se la tuvieron que retirar. Todo esto mientras estábamos trabajando. Entonces, cuando retiraron, me dice que él tiene un separador. ¿Qué es un separador? Mira, una prótesis, él tiene destruida la rodilla. La rodilla tiene ligamentos internos y externos y cruzados. Y articula, y esto permite mover la rodilla, ¿sí? Él tiene cortado, este es el fémur, la parte del muslo, cortado esto, se enrosca, es más complejo, pero la técnica, una prótesis que estabiliza la rodilla. A él se le infectó y cuando una prótesis está infectada hay que removerla porque la infección, como es metal, los antibióticos no pueden llegar. Entonces, para que la rodilla, como el pedazo de hueso superior e inferior, se cortó y para que él no se le achique la pierna, se le pone un separador que mantiene la separación. Por eso veíamos en la imagen que se le torcía, porque no tiene estabilidad. Tiene una infección muy importante. Cuando él logre curar la infección... Estamos viendo la imagen, doctor, mire como lo que usted está indicando. ¿Cómo se le va? Porque no tiene estabilidad. Rodilla, no tiene rodilla. ¿Está sostenida con qué sería? Ahí tiene un vendaje, tiene los músculos, pero no tiene la prótesis. Hay que ponerle una prótesis, que es una cabeza de titanio que une el fémur con la tibia y la estabiliza y puede hacer el movimiento normal. Bueno, pero él no lo tiene en este momento, por eso tiene tanto dolor. A mí me contó que el separador lo tenía que tener por 7 semanas. Y yo digo, y justo coincidía con 2 días antes de debutar en el teatro. Digo, Ricardo, ¿por qué no suspendés? Le digo, el teatro. Digo, recuperate de la rodilla y arrancá con el teatro en abril. Dice, no, ya tengo toda la gente no se puede quedar sin laburo, el proyecto lo voy a hacer. Y finalmente no le pudieron porque creo que no habían podido eliminar la bacteria que tenía. Él continuó con la infección y eso se complicó. Por eso te digo que una cosa es la indicación, otra cosa es el deseo artístico, que es legítimo, bueno, pero hay que ver qué límite tiene. Que había tenido Matías Ale en su momento, que tuvo que parar un montón, que estuvo también en riesgo su vida, y realmente, bueno, fue lo mismo que le pasó a Ricardo, y sin embargo él no paró. De hecho, una de las últimas intervenciones se le abrió la herida estando en Showmatch. Claro, sí, yo estaba. Ese día que tuvo que salir, que Marcelo dijo, ¿querés irte? No, me voy a quedar hasta el final del programa. Bueno, todo este cuadro de situación, de todos los tornillos que mostrábamos, de la rodilla que tiene un separador, todo llevó a Ricardo Ford, obviamente, a una sobredosis de calmante, porque es imposible vivir, digo, más teniendo una actividad de moverse tanto, porque no es que se quedó en la casa a esperar que se le acomode, digo. Entonces ahí aparece el tema de la morfina como el calmante superior, digo, ¿no? Es el máximo calmante que puede tomar una persona. Sí, realmente sí, es muy complejo. Él tenía una mezcla de analgésicos y morfina, lo que nos ha contado su médico personal, y él dice que, digamos, no podía manejar el tratamiento, que Ricardo lo maneja por su cuenta, y cuando uno, digamos, se automedica, los riesgos para la salud son tan importantes como en este caso u otros que te puede costar la vida. Desde la ignorancia le pregunto... Lo que pasa, discúlpame, es terrible los dolores. Vos consumiste morfina, morfina, te quiero preguntar, ¿cuánto te dura el efecto? O sea, vos estás con un terrible dolor, ¿cuánto te dura? No, calma y a veces calma un poco, no es que calma totalmente el dolor. Eso es el tema. Lo que pasa es que es muy diferente una persona que está en cama totalmente inmovilizada y esperando una recuperación. No, porque no podés ni siquiera mover los brazos y además te dan calmantes donde ni siquiera tu cuerpo responde. O sea, yo sentía que me quemaba la piel, que se me estaban haciendo escaras y no podía moverme, a una persona que sí que puede moverse, entonces ve que no le hace efecto,
que realmente el dolor sigue o que sigue un poco y dice, bueno, me tomo un poquito más, sin quizás ver el riesgo. Claro. Yo lo escucho al doctor y veo toda esta explicación y la verdad que lo admiro a Ricardo, la fuerza de voluntad que tenga de estar parado. Porque otra persona está tirada en una cama. Yo te vuelvo a repetir, cuando empezábamos Showmatch, que Marcelo nos presentaba de A1, venían 2 personas, lo colocaban, pero literalmente parado, le ponían el bastón, Marcelo lo presentaba y lo acompañaban a dar los 2,5 metros que es dar vuelta al escritorio, y lo tenían que sentar y acomodar, porque no podía solo. Es más, muchas veces yo le acomodaba, porque, vuelvo a repetir, tenía como un drenaje desde la rodilla que no tenía. Era como para que drene la infección y el tenía pus. como una manguerita y con un depósito en el zapato o en la zapatilla que tenía para que le drenara, y por ahí él se giraba, o sea, como cualquiera que está en una situación comprometida hablando a cámara o algo, y por ahí se le desacomodaba y le teníamos que muchas veces o alcanzar el bastón para que se pueda ir la sorpresa es que la gente al aire no lo veía esto, incluso en el teatro. ¿Sabes que nunca se quejó? ¿Sabes que nunca se quejó? O sea, del tiempo que hemos compartido jornadas largas de televisión, programas de casi 3 horas,